recordemos al menos que ya ustedes tienen que saber identificar los productos biotecnológicos, ¿no? Hemos visto diferentes productos en la primera parte de la asignatura, ¿no? Hemos visto diferentes productos también en la práctica, ¿no? Son productos biológicos, biotecnológicos, son productos de las fermentaciones, ¿no? Entonces, eh, como el caso de productos de panificación, derivados lácteos, el caso son productos de fermentación láctica, fermentación acética, fermentación alcohólica, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto ahí desde el punto de vista alimentario y bebidas, pero también hay productos farmacéuticos, habíamos visto, ¿no? Los clásicos, ¿no? Como el caso de las hormonas, ¿no? Las hormonas, caso de hormonas femeninas que se utilizan bastante, ¿no? Para tratamiento de diferentes problemas, ¿no? Son productos biotecnológicos, jóvenes, como se obtienen, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, el caso de los digestivos, acuérdense, ¿no? Ya vienen en diferentes marcas. Entonces, eso desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? Y habíamos puesto ejemplo también de la penicilina, la insulina, pero hay productos biotecnológicos aplicados, usados en el campo de la limpieza, ¿no? Como el caso de los detergentes, ¿no? Es una mezcla de enzimas, acuérdense. Entonces, ¿cómo se obtienen esas enzimas? A través de fermentaciones o en todo caso también tecnología ADN recombinante. Ahí habíamos visto productos biotecnológicos, pero además de productos hay procesos, acuérdense, ¿no? Como el caso del proceso de bioremediación, son procesos biotecnológicos, generación de corriente eléctrica, ¿no? Utilizando, por ejemplo, microorganismos para convertir la energía que hay en residuos orgánicos en corriente eléctrica. Esos son procesos biotecnológicos. El tema de también el uso de la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis para obtener diferentes productos son procesos biotecnológicos. El tema de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Son procesos biotecnológicos, porque recordemos, en el caso biotecnológicos ya se refiere pues a procesos donde hay uso de organismos, no solamente estamos haciendo referencia de organismos, los microorganismos, sino organismos en general o en todo caso derivados, ¿no? Como las enzimas, ¿no? Entonces, y además de eso hay que destacar la tecnología ADN recombinante. Entonces, habíamos visto dentro de los productos también los organismos modificados genéticamente, ¿no? Como el caso de ejemplo de la soya que habíamos indicado, ¿no? La soya que consumimos en nuestro país, casi todos son pues soyas transgénicas, ¿no? Entonces, existe una diversidad de organismos modificados genéticamente que se consumen, ¿no? Eh, en el mundo, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del arroz, ¿no? Que contiene pues beta-caroteno, o en todo caso, eh, en los animales también existe, ¿no? Como la trucha, ¿no? Truchas transgénicas. Y en caso de otros vegetales, ¿no? Que les ha incluido algunos genes que le van a dar ciertas capacidades de producir algún bioactivo. Bien, entonces, eso es biotecnología, ¿no? O sea, técnicas aplicadas a la obtención de productos. Y lo más completo es que la obtención de procesos, productos o servicios. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se utiliza? ¿No? ¿Dónde se utiliza organismos vivos o en todo caso también sus derivados? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, recuerden que la biotecnología moderna o contemporánea, ¿no? La biotecnología moderna o contemporánea, si alguien está levantando la mano. Sí, disculpe, profesor, ¿está compartiendo pantalla o solo está No, hablando? no, 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 no estoy compartiendo, solo escuchen nada más, ¿ya? Escuchen, no, no voy a compartir pantalla, ¿ya? Ok. Entonces, estamos haciendo un recuento, un repaso, ¿ya? Entonces,
Traten de concentrarse, porque si comparto la pantalla, ustedes se ponen a copiar, digo, en todo caso, no, se pueden distraer. Entonces, estamos viendo dentro de la biotecnología contemporánea, recuerden el tema de tecnología de ADN recombinante y la tecnología de hibridomas. Ya recuerden eso, ¿no? ADN recombinante de hibridomas. Área de interés de biotecnología, hay diferentes áreas, ¿no? De interés de biotecnología, ¿no? Entonces, en la actualidad la biotecnología también aplica al cultivo de células, ¿no? Cultivo de células vegetales o en todo caso también las proteínas, la obtención de proteínas unicelulares. Asimismo, la biotecnología en la actualidad está en la agricultura. Recordemos de que hay biofertilizantes, ¿no? ¿Qué son biofertilizantes, no? Son microorganismos, claro, muchas veces se ha hecho cambios, ¿no? Estos microorganismos nitrificantes, por ejemplo. Se han hecho cambios, algunos de ellos son mutantes, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan mayor capacidad de fijación de nutrientes. Entonces ahí está la biotecnología. Está, por ejemplo, en control de plagas, ¿no? No solamente los biofertilizantes, también los bioinsecticidas. Entonces, fíjense el campo que ha abarcado la biotecnología, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Dentro de las aplicaciones de la biotecnología, recordemos en caso de productos, una diversidad de productos, ya hemos hecho mención, ¿no? En caso de procesos, hemos visto el tema de las fermentaciones industriales, biocatálisis, bioremediación, ingeniería de procesos, ¿no? Dentro de eso, la generación de corriente eléctrica, ¿no? La producción de combustibles como el etanol, como el metano, etcétera. Entonces, hay que destacar un microorganismo de interés biotecnológico. ¿Qué característica debe tener un microorganismo de interés biotecnológico? Capacidad de producir compuestos químicos para uso humano en animales. Esos son de interés biotecnológico. Como un caso de productores de ácido láctico, ¿no? Un ejemplo. O en todo caso, por productores de ácido glutámico. De ser usados como suplemento nutricional. Aquellos que pueden ser utilizados como suplemento nutricional de interés biotecnológico. Producir transformación de materias primas, así como las cepas que se utilizan en la elaboración de yogur. Genera transformación, depuración de contaminantes, es decir, aquellos microorganismos que tienen la capacidad, por ejemplo, de degradar pesticidas, degradar hidrocarburos, o en todo caso, actuar como absorbente de metales pesados, o aquellos que generan cambios, ¿no? En los estados de oxidación de los metales y con eso generan la precipitación o la pérdida de solubilidad, son microorganismos de interés biotecnológico. Asimismo, aquellos microorganismos que tienen capacidad de fijar nitrógeno o transformar derivado de nitrógeno a su forma asimilable por los vegetales, aquellos que tienen capacidad de producir sustancias que pueden causar daño a las plagas, ¿no? Igualmente tienen interés biotecnológico. O aquellos que pueden servir como hospedador de genes, es decir, las fábricas celulares como Escherichia coli, ¿no? El Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, etcétera. Entonces, aquellos que pueden servir como fábricas celulares, interés biotecnológico. ¿Listo? Eso, entonces, asimismo, microorganismos productores de antimicrobianos. ¿Interés biotecnológico? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, ejemplos en el examen se le puede preguntar, ¿no? Microorganismos de interés biotecnológico. Ejemplos, ¿no? Ya ustedes ya hemos conocido a lo largo de la práctica, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, pueden colocar, ¿no? Bacterias aciolácticas, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, lo que es la cepa del yogur, la cepa del queso, ¿no? Asimismo, Escherichia coli como fábrica celular, acuérdense,
el biofertilizante, el Bacillus thuringiensis. En caso de los que tienen potencial para la bioremediación, acidobacilo feroxida, el bioinsecticida, ¿no? El hongo, Beauveria bassiana, ejemplos, ¿no? Productos biotecnológicos, ya hemos visto, ¿no? Vegetales modificados genéticamente. ¿Qué vegetales? La papa, el algodón, la soya, maíz transgénico. Caso de los ejemplos de los medicamentos biotecnológicos y vacunas, ya saben ustedes, ¿no? Medicamentos biotecnológicos, ¿no? Las hormonas, las enzimas, antibióticos, anticuerpos monoclonales, de las vacunas en general, ¿qué vacunas, no? Todas las vacunas jóvenes son biotecnológicos, ¿no? Otros productos, los combustibles, ¿no? Entonces recordemos esos ejemplos que debemos tener claro, ¿ya? Y vamos a ver el uso terapéutico, ya hemos visto hay varios, se puede preguntar ejemplos. Y tener claro lo que son los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Ejemplo que les dije, ¿no? Ácido láctico, el etanol, que son productos de fermentación láctica, y etanólica. ¿Qué tipo de metabolitos son? Secundarios, primarios. Hemos dicho que son primarios, porque son productos de, ¿qué? De metabolismo primario. En cambio, la penicilina es un metabolito secundario, porque no es producto de metabolismo primario. ¿Listo, jóvenes? Eso fue en la primera parte. Vamos a ver la segunda, ya vimos bioreactores y bioprocesos. ¿Qué interesa ahí, jóvenes, del caso de los bioreactores, que ustedes más o menos tienen que tener conocimiento cuáles son las partes de los bioreactores, ¿no? Entonces, ahí está el panel en la práctica, hemos visto, pero ahí lo que interesa es el tanque. ¿Y cuál es el objetivo, el uso de estos equipos, ¿no? Tener el proceso controlado. ¿Qué podemos controlar con los bioreactores? Acuérdense, yo puedo controlar la temperatura, puedo controlar la velocidad de agitación, puedo controlar el pH, puedo controlar el oxígeno disuelto. Y asimismo puedo controlar también las condiciones aerobias o anaerobias o microaerófilas. Y claro, para ello voy a tener dispositivo que me permita controlar, ¿no? Entonces va a estar acoplado, ¿qué va a estar acoplado? Termómetro, va a estar acoplado sensor de pH, sensor de oxígeno disuelto, ¿ya? Es importante. Entonces, aquí jóvenes, por ejemplo, si yo estoy trabajando, vamos a suponer que voy a trabajar condiciones anaerobias. ¿Qué debo controlar ahí, jóvenes? ¿Qué control debo hacer si voy a trabajar en condiciones anaerobias? ¿Cuál de los controles es crítico? A ver, ¿cuál de los controles va a ser crítico? El control de oxígeno disuelto. Se supone que yo estoy trabajando en condiciones anaerobias. ¿Cuánto debe marcarme oxígeno disuelto? Cero. Si por ahí aparece marca positiva, entonces ahí oxígeno que se está metiendo. Y eso me va a generar problemas. ¿Ya? Entonces, tipo de bioreactores jóvenes habían diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a la forma, eran tanques, tubos, de acuerdo a fases, homogéneo, heterogéneo, tipo de operación, acuérdense, que aquí venían los sistemas de cultivo, ¿no? Tipo de operación, discontinuo, continuo, semicontinuo. El estado biocatalizador, ahí había suspensión, inmovilizados. El tipo de agitación, había agitación mecánica, agitación neumática. Entonces, cuando se agita neumática, es con gas, ¿no? Se burbujea con gas. ¿Ya está? Entonces, tipo de operación, los tanques agitados, que pueden ser discontinuos, llamado también de batch, eso es el clásico. Si yo les pongo ejemplo, ¿no? Si nosotros les pongo ejemplo el caso de los frascos que hemos utilizado el cultivo para el aislamiento de las cepas, ¿no? De diferentes muestras que hicimos en la práctica. ¿Qué tipo de operación o qué tipo de cultivo hemos hecho? Discontinuo, de batch o de lote. Eso es. Entonces, ¿en qué consiste eso? No, agregar el sustrato,
agregar el microorganismo y de ahí no ingresa, no ingresa sustrato, no sale producto. Ese es discontinuo. Continuo, o sea, que ingresa sustrato, sale producto. Semicontinuo es que ahí puede ingresar sustrato y no sale producto. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que recordar. Y bioreactores especiales, recuerden de los fotobioreactores. Característica en fotobioreactores, trabajo con qué? Trabajo con organismos fotosintéticos. ¿Ya? Ahí, ¿qué se debe controlar, jóvenes? ¿Cuál es el control crítico? Estos organismos generalmente son autótrofos, recuerden. Entonces, además de control de pH, además de control de temperatura, ¿no? ¿Qué debo controlar? Debo controlar el porcentaje o el contenido de CO2. ¿Por qué? Porque le voy a suministrar CO2 al fotobioreactor, porque es la fuente de carbono de los microorganismos. Entonces tiene muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones. Recuerden que los organismos fotosintéticos que se pueden trabajar son microalgas, bacterias, principalmente las cianobacterias, ¿no? Las cianobacterias son fotosintéticos. Muy bien, entonces los bioreactores, los comunes son de tanque agitado, ¿no? Tanque agitado que presenta paletas para la agitación, ¿no? Que hemos visto en la práctica, ¿no? Entonces, se le conoce también el tanque agitado de agitación, homogenización perfecta, porque es el mejor mecanismo de lograr una homogenización, mayor homogenización. La agitación, ¿cuál es el fin, jóvenes? De homogenizar, ¿no? El medio, de tal manera que el microorganismo entre en contacto con todo el sustrato que hay. Eso es el fin. Entonces, vamos a tener a escala de laboratorio, a escala industrial, ¿ya? Consideraciones. Vamos a ver el diseño de bioreactores. ¿Qué debo considerar? ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta para poder diseñar bioreactores? Debo conocer muy bien al microorganismo con el cual que voy a trabajar. ¿Qué más? Debo saber y a la cinética, crecimiento. Debe estar ampliamente estudiada la cinética. Asimismo, debo garantizar la estabilidad genética. ¿Qué más? Para diseñar yo debo tener pues una consideración especial en el tema de la esterilización del equipo. Debe ser lo más barato posible. Asimismo, de fácil control de condiciones ambientales. Fácil construcción y modo de operación. Fácil modo de operación es muy importante. El otro, facilidad de escalamiento, que pues sería, ¿no? A nivel laboratorio, lo diseño con todos los controles, con todos los dispositivos, pero no es escalable. ¿Saben por qué, jóvenes, no puede ser escalable? Porque a tamaños mayores el costo es excesivo. Eso hace que no sea escalable, ¿no? Asimismo, jóvenes, es importante, ¿no? También cuando se diseña, ¿no? Que se debe incorporar, pues, los diferentes dispositivos que me permiten controlar, ¿no? Diferentes variables. Bien, entonces, en caso de diseño, recordemos, yo puedo calcular el volumen, ¿no? El volumen, ahí solamente aplico la fórmula, ¿no? De la geometría, ¿no? Y puedo determinar el volumen. Asimismo, la transferencia de calor, que también puedo determinar la transferencia de calor, claro que sí, ¿no? Entonces, la fórmula que utilizo, la transferencia de calor, flujo de calor, para el cual le voy a tener en cuenta el área de la pared, la constante de proporcionalidad, ¿ya? Acuérdense en caso de los vasos, ya, a ver, creo que vamos a tratar de compartir ya para que mejores acá cuando se trata de imágenes.
Ya. Entonces, en el caso de vasos hay diferentes formas de la base, ¿no? El toriférico es muy ovalado, ¿no? Estos son para los fermentadores hemisférico, que tiene esta forma para los bioreactores. Y mecanismo de calentamiento hay una diversidad, ¿no? Por la base, por ejemplo, una especie de ¿qué? Una especie de una cocinilla, chaqueta de agua, la chaqueta de agua del diseño que hemos visto en el laboratorio, manta de calentamiento y hemos visto en laboratorio, ¿no? Y aquí tenemos regulación de temperatura, ¿no? Diferentes mecanismos. ¿Qué más? Diseño de agitadores, ¿no? Paleta impulsado por un motor de corriente alterna, tipo turbina plana, son turbinas planas, ¿no? Estos son de turbina plana. Entonces, agitación tenemos mezclado un componente mecánico vital en proceso de fermentación y también bioreactor. ¿Para qué? Maximiza, dijimos, el mezclado de nutrientes y asimismo de gas para el cultivo. Tenemos tipo Ruston, el pitcher, ¿no? El tipo Ruston, estos son las paletas, ¿no? Paletas que vemos aquí, este tipo turbina, ¿no? Y aquí vemos el pitched blade, el, las, el, el de motor de los botes, ¿no? Parecido, son paletas inclinadas, no son planos, ¿no? Entonces, vemos esos diferentes tipos. Impulsor de turbina, casos impulsor son los ejes, los tubos, ¿no? Que impulsan la turbina. Y eso a la vez que está impulsado, ¿por qué? Por un motor, ¿no? Entonces, el motor, estos son los motores, y es importante, aquí hay que tener la capacidad del motor. ¿De qué va a depender la capacidad del motor, jóvenes? Va a depender del medio con el cual voy a trabajar, o la mezcla, ¿no? Entonces, si es un medio, una mezcla que es viscosa, o en todo caso, hay presencia de organismos filamentosos, ¿no? Como el caso de, este, de los hongos filamentosos, entonces deberá tener mayor potencia, ¿no? Mayor fuerza. ¿Para qué? Para que pueda mover y realizar la mezcla. Si no tiene fuerza, claro, no va a poder mezclar. Entonces, por eso es importante. Los baffles, recuerden, como una especie de paleta pegados a la pared. Entonces, esto sirve también, ayuda este, la, el mezclado adecuado, ¿no? Entonces, su función es este, evitar que se genere vórtice, ¿no? Entonces, vórtice, cuando se genera vórtice, solamente en el centro se mezcla, ¿no? A los extremos no se mezcla. Eso es la potencia de motor, se maneja en número de Reynolds, ¿no? Entonces, recuerden, el número Reynolds depende del diámetro del impulsor, número de potencia de impulsores, ¿no? La densidad y viscosidad de la mezcla. Fíjense, viscosidad de la mezcla. Entonces, en el examen yo les puedo poner fórmula para que puedan analizar y puedan decir de qué depende, ¿no? El número de Reynolds es la potencia. Entonces, fíjense, número de Reynolds es la potencia. ¿Qué pasa si aumentamos la viscosidad, si bajamos la viscosidad? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿por qué acá la viscosidad firme se está dividiendo? ¿Ya? Modelamiento matemático, aquí me interesa, jóvenes, caso de modelamiento matemático. Recordemos aquí, es importante tener en cuenta la afinidad del sustrato, de la enzima por el sustrato. Y justamente eso es lo que mide el KM. No me vayan a poner que es la mitad, ¿no? De la velocidad máxima, el KM. Eso mide la afinidad de la enzima por el sustrato, que tiene que ver mucho en el proceso, ¿no? En los bioprocesos, ¿ya? Asimismo, la velocidad de crecimiento microbiano, recordemos la expresión del crecimiento de modo, ¿no? O sea, la velocidad de crecimiento microbiano va a depender de qué velocidad específica, es el mu,
y concentración celular. Y aquí, velocidad específica está relacionada con la velocidad máxima. ¿Qué más? Concentración del sustrato sobre la constante mono más concentración del sustrato. Entonces, aquí, en esta parte, interesa que ustedes manejen, aparte del balance de sustrato biomasa, ¿no? Entonces, al menos esta ecuación, ¿no? Célula más sustrato que va a generar más sustrato y productos. Eso es lo que va a generar, ¿ya? Entonces, en balance en materia, lo que interesa es esta parte, ¿ya? Aquí, efecto de la concentración del sustrato. Recorremos esta ecuación. Acá esta ecuación, ¿no? Aquí la velocidad, ¿ya? Entonces, es importante recordar el efecto de la concentración de sustrato. Vemos acá la velocidad, ¿no? La velocidad va a depender de la velocidad máxima, el sustrato, la constante, más el sustrato. Entonces aquí vemos a alta concentración de sustrato, entonces si hay alta concentración de sustrato, claro, la constante va a ser casi insignificante. Entonces, la velocidad no es influida, o sea, no tiene nada que ver la constante. Entonces, ahí lo que interesa es el sustrato de alta concentración, ¿ya? Entonces, esto sucede en la fase de crecimiento exponencial. Recuerden que la velocidad no depende de la constante. ¿De qué va a depender? Va a depender de la concentración del sustrato, ¿ya? Estoy resaltando esto porque la velocidad de crecimiento no va a depender de la constante, va a depender del sustrato en la fase de crecimiento exponencial. Recuerden, hay fase de crecimiento exponencial cuando la concentración es alta, ¿no? En el otro caso, si K va a ser igual a sustrato, es como decir, ¿no? Si K es igual a sustrato, es como 1 arriba y es como 2 abajo. 1 y 1, entonces vamos a ver que la velocidad va a ser la mitad de la velocidad máxima, cuando la K es igual a sustrato. El otro aspecto, cuando baja la concentración del sustrato, o sea, la concentración del sustrato es mínimo, es poca, entonces vamos a ver, es como insignificante, ¿no? Podemos decir que es insignificante, el sustrato es mínimo. Entonces ahí vamos a ver que, claro, ahí sí influye, cuando la concentración es baja, ahí sí la velocidad, jóvenes, depende de qué. Va a depender de la constante, ¿ya? Entonces eso es lo que debemos ver. Fíjense acá, dice, vemos que la concentración, la velocidad se aproxima a esto, ¿no? Claro, es como si es casi insignificante, el sustrato casi no existe acá. Entonces, es la velocidad de crecimiento va a ser, es aproximadamente proporcional a la concentración del sustrato limitante, ¿ya? Y aquí vamos a ver que esto va a ser constante, ¿ya? Entonces, recordemos esta parte, ¿ya? Entonces, en crecimiento exponencial va a depender, la velocidad de crecimiento va a depender del sustrato. ¿Ya, jóvenes? Eso es lo que debemos recordar en esta parte. ¿Ya? Entonces, esta es la clase 2, ¿no? En la clase 3 hemos visto cinética de crecimiento microbiano, ¿no? Hablamos un poco de crecimiento, ¿no? Esto ya ustedes vieron en microbiología, curva de crecimiento hemos visto, ¿no? Y destacamos dentro de la curva de crecimiento las diferentes fases, ¿no? Latencia exponencial. Aquí voy a preguntar, jóvenes, casos prácticos, ¿no? Lo que hicimos, ¿no? Entonces, así, casos prácticos. Por ejemplo, si nosotros, aplicación, si una cepa, ¿no? Que se ha aislado, ustedes se han aislado, ¿no? En caldo MRS, ¿no?
y luego eso quieren aplicarlo, en todo caso pasarlo para fermentar la leche. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál de las fases va a ser prolongada, no? O en todo caso, eh, se plantea figuras, entonces ustedes identifican cuál le corresponde. Entonces la fase de latencia, claro, va a ser prolongada. ¿Por qué? Porque se está pasando de un medio rico, ¿no? A otro medio y tiene que adaptarse, ¿no? Entonces esa adaptación es justamente se da en la fase de latencia. Una vez que ingresa ya la fase de crecimiento exponencial, la fase exponencial. Entonces ahí vamos a ver el crecimiento va a ser exponencial y ahí se va a producir también la generación de metabolito primario. En la fase exponencial, ahí se produce el metabolito primario. La fase estacionaria es la fase de la meseta, ¿no? Donde ya cuando ya se va acabando el sustrato, en todo caso, no solamente eso, no sé, ejemplo práctico también, si yo les pongo esa curva, ¿no? Por ejemplo, fermentación alcohólica. La fase estacionaria, jóvenes, no solamente, por ejemplo, va a depender porque ya se acabó el sustrato para Saccharomyces, sino también la fase estacionaria se debe a que también ya se va acumulando productos de su metabolismo que muchas veces van a ser tóxicos, como el caso del etanol, igualmente el ácido láctico. Y fase de muerte un punto ya cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, esos aspectos aquí hay que recordarlo, fase de latencia, prolongado, a qué se va a deber, ¿no? Yo trabajo células dañadas en la fase de latencia, cultivos viejos, fase de latencia, va a ser mucho más prolongado, ¿ya? Paso de medio rico a pobre, ya dijimos, y adaptación medio cultivo, ¿ya? Y exponencial, ya sabemos, ¿no? Ahí no es que la, la fase de expresión máxima de metabolismo del órgano, de los microorganismos. Entonces, importancia, aquí es importante, ¿no? La fase, saber la fase exponencial, ¿saben por qué? Para los diferentes trabajos que se van a hacer en microbiología es importante conocer, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer actividad antimicrobiana, o en todo caso, voy a cosechar la biomasa, entonces, como el caso de Saccharomyces que se utiliza, ¿no? Que se va a usar como cepa, ¿no? En la fermentación de masas. Entonces debo hacer la cosecha de la biomasa jóvenes en la fase exponencial. Yo no puedo hacer la cosecha en la fase estacionaria porque ahí las células ya se van dañando, ¿no? Entonces, igualmente, tiempo de producción de metabolismo a nivel industrial, los tiempos de fermentación. Muy bien, hemos visto el crecimiento exponencial, tiempo de generación. Acuérdense, el tiempo de generación se llama así, tiempo de duplicación, ¿no? El tiempo que necesita el microorganismo para duplicarse. Y el tiempo de generación se representa con G, que depende del tiempo, y N es número de generaciones, ¿no? Entonces, aquí matemáticamente, ¿no? Que esto seguía pues una secuencia, ¿no? Entonces, matemáticamente se expresa el caso de las divisiones. Entonces, N es la cantidad de células que voy a tener en un determinado tiempo, va a ser igual la cantidad de células iniciales, y no solamente el caso de células, puede ser también el caso de producto de metabolismo joven. 2 a la n, que es número de generaciones. ¿De dónde se deriva de esto, no? Igualmente aquí vamos a ver, número de generaciones va a ser igual. A partir de acá yo puedo sacar logaritmos, ¿no? Aplico logaritmo y bajo pues el n. Y el tiempo de generación va a ser igual al tiempo sobre 3.3, teniendo en cuenta ya cantidad de células iniciales y cantidad de células en ese determinado tiempo, ¿ya? Entonces, fíjense como dijimos, el N puede ser biomasa, densidad óptica, número de células, concentración proteína, concentración ADN, arriba. Listo. Y cálculo de parámetros, y con esto yo puedo, fíjense, una de las aplicaciones de la curva de crecimiento o la fase exponencial es que me permite determinar, gráficamente puedo determinar el tiempo de generación.
Y asimismo, puedo determinar la tasa de crecimiento, acuérdense, velocidad de crecimiento. ¿Ya? Ejemplo de aplicación, así que de eso para que tengan en cuenta. ¿Ya? La fase estacionaria hemos visto ya y debemos destacar, jóvenes, en la fase donde se va, que el microorganismo va a producir sustancias tóxicas. ¿Ya? En la fase donde la penicilina pues, es producido por penicilio, ¿no? En esa fase se produce, ¿no? Entonces, y van a producir los microorganismos con el fin de que, de alguna manera, impedir el crecimiento de la competencia. Fase de muerte, la pendiente es negativa. Sabemos eso ocurre pues cuando ya no hay sustrato, en todo caso, la cantidad de metabolitos generados tóxicos afectan a las propias células. Recordemos los cultivos continuos, ¿no? Llamados también quimiostatos. Entonces, los cultivos continuos nos permiten, es un sistema abierto, acuérdense, hay ingreso de sustrato y salido de producto, ¿ya? Entonces, la importancia de esto, jóvenes, de los cultivos continuos, es que me puede permitir prolongar la fase estacionaria, ¿no? Entonces, si yo sé que el microorganismo produce en la fase estacionaria algún metabolito, entonces yo puedo prolongar con este tipo de cultivos, ¿no? Cultivos continuos. Medida de crecimiento microbiano, lo más importante, recuento de células viables, recuerden, es la microbiología clásica. ¿Cuál es la ventaja? Ventaja, aquí cuenta células vivas. En cambio, densidad óptica, que es mucho más rápida, cuenta células vivas y muertas. Esa es la desventaja. El densitómetro McFarland igualmente, puedes manejar, pero igual se cuenta células vivas y muertas. Factores que influyen en crecimiento microbiano, hemos visto la temperatura, ¿no? pH, eso ya se vio en la microbiología, ¿no? Pero de todas maneras es importante, ¿no? Que ustedes recuerden esa parte, ¿ya? Muy bien. Entonces, estamos clase 3, 4, vamos, fermentaciones, ¿no? Recordemos, son procesos biotecnológicos, las fermentaciones, ¿no? Y a nivel, ya a nivel de biotecnología se le conoce fermentación, procesos microbianos a gran escala, ¿no? En donde participan principalmente los microorganismos. Y ahí tenemos productos, muchos productos de fermentación, como los antibióticos, ¿no? Penicilina es producto de fermentación aeróbica, por si acaso. La fermentación no necesariamente es anaeróbica. Enzimas, aditivos, compuestos químicos, como los combustibles, bebidas, ¿no? Bebidas alcohólicas, son productos de fermentaciones. Estos son tamaños, ¿no? Tamaños de fermentadores, ¿no? Esa es la producción de aminoácidos, bebidas alcohólicas, se utilizan tanques muy grandes, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Metabolitos primarios, metabolitos secundarios. Vemos aquí metabolitos primarios, alcohol. Podemos ver también, podemos indicar también ácido láctico, ¿no? Y metabolito secundario, aquí tenemos la penicilina. Entonces se pueden dar cuenta, fíjense jóvenes, cómo va con el crecimiento de la célula, va de la mano el metabolito primario. En cambio, metabolito secundario, fíjense, ¿en qué momento se produce? Aquí esto es más o menos de la cinética de crecimiento, ¿no? Del microorganismo, en este caso del hongo. Y podemos ver recién en la fase estacionaria se va a generar mayor cantidad. Esa es la diferencia, ¿no? En primario y secundario, ¿ya? Bien, en la fermentación hemos visto hay diferentes tipos de fermentaciones. ¿Con qué fin el microorganismo realiza la fermentación? Obtención de energía, eso hemos dicho. Ese es su fin, ¿no? Obtención de energía, eso es su fin. Entonces, pero genera pues muy poca energía, pero produce energía. Diferentes tipos de fermentaciones hemos visto, ¿no? Ya esta parte ya hemos visto.
Entonces, los objetivos de bioprocesos, multiplicación de microorganismos para la obtención de biomasa, obtención de productos microbianos, conversión de sustancias, limpieza de un solvente, ¿no? Aplicaciones, alimentos, aditivos, productos químicos, medicamentos, tratamiento ambiental. Fíjense, fermentaciones, ¿no? Características de las cepas industriales, capacidad de rápido crecimiento. Eso es importante. Alta capacidad de síntesis de productos, o sea, que tenga alto rendimiento. No puede producir baja cantidad de productos. Estabilidad genética, alta versatilidad, es importante. ¿Ya? Entonces, existen cepas puras comerciales para cultivo a gran escala. Caso, por ejemplo, que aumente el metabolito secundario, que reduzcan producción de sustancias indeseables. Entonces, aclaro, se han mejorado, de cepas nativas se han mejorado, genéticamente se han mejorado. ¿Para qué? Para que puedan producir mayor cantidad de metabolitos y puedan reducir la producción de sustancias. Como les había comentado el caso de la penicilina, ¿no? El hongo no solo produce penicilina, producen toxinas, pigmentos, y eso es un problema. Produce muy poca cantidad de penicilina, entonces ha hecho mejora, ¿no? Y otro aspecto importante, jóvenes, no deben ser patógenos y no deben producir toxinas. Y aparte de eso, de fácil conservación. Medio de cultivo, recuerden, a nivel industrial, los medios de cultivos deben ser, muchos de ellos, subproductos industriales. ¿Ya? Subproductos, como en este caso estamos viendo suero de leche, melaza de caña, almidón de maíz, licor de maíz. ¿Ya? Fuentes de nitrógeno que pueden ser orgánicos o en todo caso también inorgánicos. Proceso de fermentación. Aquí vemos fermentación en medio sólido, humedecido. Ejemplo, medio sólido humedecido, jóvenes. Fermentación de queso, fermentación de masa, de pan. Característica, ¿no? Ahí vemos cultivo de hongo, fermentación de café, etc. Entonces, medio sólido humedecido. ¿Ya? Asimismo, ventajas que tenemos acá: bajos costos, fácil manejo, rendimiento de producción alto, reproducibles. Cámara de fermentación es un menor tamaño, a comparación de fermentación en medio líquido, baja contaminación. ¿Bien? Esos son fermentaciones sumergidas, se le llaman los que se hacen en medio líquido, que pueden ser libres, así como hemos utilizado el caldo, ¿no? Y inmovilizadas, en donde los microorganismos están inmovilizados en cierto, o en todo caso fijados, ¿no? Como el caso que hemos visto del ácido acético, ¿no? Fijado en virutas de madera. Fermentación alcohólica, ¿ya? Productos, fermentación acética. Recuerden que fermentación acética es fermentación aeróbica, por si acaso. Necesario, por eso se trabaja en condiciones aeróbicas. Necesario oxígeno, recuerden eso. Homoláctica, tenemos las aplicaciones, ¿no? En caso de yogur, heteroláctica, caso de kefir, ¿no? Propiónica, caso de queso, se produce el ácido propiónico. El pan, hemos visto lo que nos ha interesado el pan, caso de masa madre, ¿no? Entonces, caso de levaduras liofilizadas frescas. La masa madre es un cultivo simbiótico. Justo eso preguntamos, ¿no? En la práctica. Cultivo simbiótico, donde se desarrollan las cepas nativas de Saccharomyces cerevisiae y bacterias. Sirve como inóculo para la elaboración del pan. Eso tienen que tener claro. Es un cultivo simbiótico. Ahora, la forma de obtención, hay diferentes formas, ¿no? Caso de fermentación espontánea, por eso tiene que hacerse recambio permanente de sustrato, ¿ya? Entonces, eso dura pues entre 5 a 7 días. Pero también puede hacer fermentación inducida. ¿Qué significa? Se agrega una levadura comercial. El tiempo que dura es 24 horas, ¿no? Entonces, agente de fermentación hay varias, ¿no? No solamente aquí en la masa madre está Saccharomyces cerevisiae, sino también bacterias, principalmente las bacterias acidolácticas, y por ahí también hay bacterias acéticas, pero principalmente bacterias acidolácticas. Están tanto
homofermentativas son heterofermentativas levaduras. ¿Ya? Importante, aquí hay trabajo de las levaduras de bacterias. Es un cultivo simbiótico, dijimos, ¿no? Entonces, las levaduras que van a producir, de todas maneras, proceso de fermentación, van a producir eh, ácidos orgánicos, ¿no? Y eso favorece el crecimiento de las bacterias, y las bacterias van a degradar aminoácidos. Más o menos es parecido al yogur, recuerdo, ¿ya? Azúcares fermentables, esto es el fin, ¿no? De los microorganismos. Por eso, cuando se utiliza almidón, el proceso de fermentación es prolongado. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene que degradar primero para poder fermentar. El almidón tiene que degradar, tiene que producir, gastar energía, ¿no? Producir amilasa para poder degradar y obtener azúcares fermentables. ¿Bien? Entonces, eso sería con respecto a con respecto, esto es la semana 4, ¿no? Bien, semana 4 y hemos tenido del 5, ¿no? 5 hemos visto el caso de eh, probióticos, simbiótico, yogur, kefir o kefir, quesos y algunas investigaciones que pero aquí nos interesa, jóvenes, el caso de las fermentaciones. Nos interesa, recuerden, cuál es el fin de la fermentación, ¿no? Dentro de la producción de alimentos, ¿no? Descenso de pH, eso favorece. Recuerden que en alimentos la fermentación es una de las técnicas o método de conservación de los alimentos. ¿Y cómo, no? Descenso de pH, principalmente descenso de pH, pero por ahí también hay microorganismos productores de antimicrobianos, ¿no? Que ayuda también con la conservación y asimismo la fermentación también sigue un objetivo de que de mejora de las características organolépticas del alimento. Habíamos visto de los probióticos que son microorganismos que generan beneficio, ¿no? Al consumidor, pero tiene que consumirse en una cantidad determinada. En el caso de los probióticos, en el caso de bacterias aciolácticas, 10 a la 7, 10 a la 8 unidad formador de colonias. Principalmente, buena parte dentro de las bacterias, los probióticos van a ser bacterias aciolácticas. ¿Y por qué se llaman así? Porque producen ácido láctico, ¿no? Muy bien. Entonces, por la importancia de la investigación de los probióticos jóvenes se debe pues al gran problema que existe pues en cambio a nivel de la microbiota intestinal, no solamente microbiota intestinal, de otras mucosas también. Recordemos que estos microorganismos son los responsables de mantener el equilibrio. Si hay un equilibrio, claro, entonces son los responsables de conservar la salud intestinal, por ejemplo. No solamente salud intestinal, sistémico también. Entonces, frente a esa situación hay que buscar, hay que investigar nuevos probióticos que tengan pues diferentes propiedades, diferentes capacidades. Entonces, una de las causas es eso, ¿no? El estreñimiento, el cáncer colorectal cuando hablamos de los probióticos intestinales. La otra es el tema de resistencia a los antibióticos. Sabemos que los antibióticos clásicos, ¿no? Pues hay microorganismos que son pues multidrogos resistentes. Y por lo tanto se tienen que ver nuevas estrategias para control de estos microorganismos. Justamente eso, en el caso de los probióticos, hay algunos probióticos que tienen capacidad de producir antimicrobianos, como el caso de las bacteriocinas. Y eso puede ayudar a controlar, ¿no? Infecciones intestinales o en todo caso, un tratamiento complementario. Bien, entonces, la incorporación, queremos incorporar probióticos, alimentos fermentados, podemos incorporar, claro que sí, acuérdense que aspectos importantes que debo tener en caso de los alimentos, ¿no? Que los probióticos en los alimentos pueden alterar organolépticamente, ¿no? Por eso debo buscar el adecuado. Entonces, si voy a incluir, por ejemplo, al yogur, recuerden
¿Qué tipo de fermentación debe realizar el probiótico? Fermentación homoláctica para yogur. Para otros, claro, para el kéfir o en todo caso queso, ahí no importa, puede estar homoláctico, puede estar heteroláctico, pero para el yogur es homoláctico. Entonces, pero además de eso, recordemos que dijimos que el probiótico puede alterar, puede hacer que el aroma, el olor, el sabor puede ser desagradable. Entonces, ahí se tiene que buscar el probiótico adecuado. No sabían probióticos orales, acuérdense el lactobacillus reuteri, probióticos vaginales, principalmente, ¿no? Ahí vamos a ver cepas, por ejemplo, lactobacillus plantaro, ¿no? Aplicación a biotecnología y fermentaciones, está la producción de alimentos o probióticos. Recuerden que Anvisa de Brasil, ¿no? A los probióticos lo considera como medicamentos, por si acaso, ¿no? En nuestro país lo consideramos, pues, en caso si está en alimentos, alimento probiótico, ¿no? Pero recuerden que tiene ya propiedades terapéuticas. Entonces, hay productos probióticos con una sola cepa, ¿no? Puede tener una o más cepas, ¿no? ¿Ya? Una o más cepas, aquí con dos cepas. La enterogermina es un que viene en ampollas, por ejemplo, que es clásico en nuestro medio, ¿no? Son varias cepas, ¿no? De Bacillus clausi, que hay tres cepas de Bacillus clausi. Los prebióticos son sustancias no digeribles o no absorbibles que sirven, son intestinales, ¿no? Sirven de sustrato y estimulan selectivamente a los probióticos, a las bacterias buenas. Ya lo conocía, dijimos, ¿no? Inulina, fosfoso, ya tienen efecto, pues, conocido, pero recordemos que en la actualidad hay evidencia de estudios que plantean que no solamente tienen efecto prebiótico los oligosacáridos, sino también los polifenoles, ¿ya? Por si acaso, también polifenoles. Entonces, si combinamos probiótico en un producto, hay probiótico y prebiótico, y hablamos del simbiótico, ¿ya? Hay muchos productos simbióticos. ¿Cuál es la ventaja, jóvenes, de un probiótico y un simbiótico? Tiene los dos. Entonces, ¿en dónde va a ser claro? El probiótico puede tener las dos bacterias, el simbiótico tiene las dos bacterias, pero además tiene prebiótico. Entonces, el prebiótico, aparte que va a servir el sustrato cuando llega al colon, aparte, jóvenes, la función que tiene el prebiótico actúa como protector de los probióticos durante su paso de la boca hacia el colon. Eso es importantísimo, ¿no? Por eso vamos a ver que la viabilidad, o sea, la cantidad de células viables de un producto simbiótico va a ser mucho mayor a comparación de un producto probiótico. Hemos visto yogur, recuerden las dos cepas, ya las dos cepas que, que son cepas de yogur. Para que sea yogur, debe tener estos cultivos dos cepas, ¿no? Que se llaman los iniciadores o los starters. Streptococcus termófilos, no les voy a pedir que escriban todo, y el lactobacillus bulgaricus. Suficiente con eso, ¿ya? Las dos cepas. Esto deben recordar, por si acaso, y deben escribir correctamente el nombre de estas bacterias, ¿ya? Bien, entonces, y aquí vamos a ver el trabajo de las dos cepas, ¿no? Lactobacillus. ¿Cuál es la función lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus? Acuérdense, Streptococcus thermophilus, jóvenes, es una bacteria que ha sido aislado de heces, ¿no? Que se utiliza ambos. ¿Qué tipo de fermentación realizan, jóvenes? Fermentación homoláctica, ¿ya? Fermentación homoláctica. Pues producen exclusivamente, no es que solo que produzcan ácido láctico, exclusivamente ácido láctico, y de esa manera acidifican el medio y generan, pues, el cambio a nivel de la caseína. ¿Y qué produce ese cambio de la caseína, no? Genera, pues, una coagulación. Y eso va
cambiar la consistencia del producto, va a hacerlo mucho más consistente, ¿no? Esa coagulación, jóvenes, atrapa el agua de la leche, y por eso como se, se estaría reduciendo el contenido de agua, ¿no? Porque está atrapando el agua. Bien, entonces aquí vemos el trabajo de los dos. ¿Quién inicia con el proceso de fermentación, jóvenes? Streptococcus salivarius. Empieza a bajar el pH. Entonces, ese descenso de pH favorece el crecimiento de ¿quién? Lactobacillus bulgaricus. Por eso acidifica fuertemente el medio, ¿no? El termófilos. Bulgaricus, ¿qué hace? ¿No? Favorece el termófilo, favorece el desarrollo de bulgaricus. Y por lo tanto, bulgaricus le dijimos agradece, ¿no? ¿De qué manera? Aquí está, no, creo que acá, ahí está. Degrada la proteína, le provee la valina. ¿A quién? A Streptococcus thermophilus. O sea, hay degradación de proteína, por eso dijimos yogur es un alimento predigerido. ¿Quién hace ese trabajo? Las bacterias en específico, Lactobacillus bulgaricus. Fermentación homoláctica, recuerda. ¿Ya? Bien. Eso es lo que se debe saber. El kefir es un producto, ¿ya? Derivado lácteo, producto de qué? Fermentación heteroláctica. Eso se tiene que ver. Acá hay diversidad, ¿no? Aquí están Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Por eso vamos a ver que también va a tener un contenido de etanol. Fermentación heteroláctica, recuerden que produce, aparte de ácido láctico, puede producir etanol, CO2. Por eso va a ser burbujeante. Los quesos, recuerden, fermentación medio sólido humedecido, ¿no? Entonces, en los quesos, en la fermentación participan igualmente bacterias acidolácticos heterofermentativos y también bacterias propiónicas, ¿ya? Recordemos el salado en el queso, jóvenes. ¿Con qué fin se realiza el salado? Dar las condiciones, dar la selectividad del medio para quién, para las bacterias acidolácticas y propiónicas. Ese es el fin del salado. De tal manera con eso, así como hemos hecho en las aceitunas, ¿no? ¿Con qué fin hemos agregado y vamos aprovechando de esta clase, ¿no? Sal, darle selectividad al medio. Claro, además en eso la aceituna no solamente cumple la sal esa función, sino también darle un medio hipertónico que genera salida de agua de la célula, ¿no? De la aceituna, y con eso no solo sale agua, sino que sale todas las sustancias solubles, ¿no? Dentro de ellos los carbohidratos, que van a servir como sustrato aquí, como sustrato a los microorganismos, ¿ya? Proceso de maduración, justamente el proceso de fermentación, jóvenes, ¿ya? Pues ahí vemos una diversidad de microorganismos también que participan, y dentro de ellos las bacterias propiónicas, mayormente los ojos característicos del queso, jóvenes, se debe a la actividad de la bacteria propiónica porque va a producir mayor cantidad de ¿qué? Mayor cantidad de CO2. Ahí está la fermentación propiónica. Fíjense, ¿a partir de dónde? Ácido láctico. Así, y eso lo hacen las bacterias ácido láctico, pero igualmente en ese proceso ya producen CO2 y aquí se genera más CO2. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, eso sería. ¿En qué clase estamos? 5, ¿no? 5. En caso de 6, en caso de 6 hemos visto alimentos, no, esto es 7, ¿no? 7 alimentos vegetales fermentados y vinagre un poco hemos visto, ¿ya? Encurtidos, recordemos, ¿no? Nos interesa encurtidos, encurtidos que son conservas, ¿no? Son conservas, ¿no? Ya sea de vegetales, ya sea alimentos de origen animal. Pero dentro de encurtido hay dos tipos, encurtidos fermentados y no fermentados. En biotecnología nos interesa los fermentados, ¿no? Antes de la preparación del encurtido, ¿no? Se realiza el proceso de fermentación. Entonces, aquí la acidificación en encurtidos fermentados es con el ácido láctico producto de la fermentación. Y no fermentado, la acidificación se hace, pues, se agrega
intencionalmente ácido acético. Entonces, en los fermentados, la acidificación pues, con el ácido láctico. Listo. Entonces, ya eso, recordemos, primero es la fermentación y luego la elaboración. La fermentación láctica ocurre pues en un medio altamente hipertónico. Es un medio salino a 10% mínimo. Entonces, aquí se va a producir fermentación en los vegetales, principalmente fermentación láctica, que puede ocurrir también fermentación alcohólica y acética, pero mayormente láctica. Ahí están las bacterias acidolácticas. Recordemos Leuconostoc mesenteroides al inicio. Leuconostoc mesenteroides es responsable de el proceso de fermentación, esa película blanquecina, en el caso, por ejemplo, de la aceituna. Ahí está Brevis. Recuerden que Brevis es una de las bacterias que tiene alta resistencia al contenido de ácido láctico. ¿Ya? Y aquí nos puede decir Brevis, fíjense que puede producir mayor cantidad de ácido láctico porque resiste, ¿no?, altas concentraciones de ácido láctico. Entonces hay fermentación primaria, principalmente la bacteria secundaria, y a las bacterias resistentes, no resistentes a pH bajo. Entonces vemos aquí fermentación ácido láctica, principalmente heteroláctica. Ocurre fermentación. El proceso de fermentación puede prolongarse de 2 a 3 meses, por si acaso. Entonces, la fermentación en el producto va a haber cambios organolépticos, físicos organolépticos, ¿no? En el proceso, que va a haber cambio de textura, color, va a mejorar el sabor, cambios químicos, allí por ejemplo producción, transformación de azúcares ácido láctico, CO2, asimismo generación de compuestos aromáticos, ¿ya? Como ésteres, aldehídos, etcétera. Cambios microbiológicos. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, de un cultivo fermentado a consumir en cultivos fermentados? Dentro de los cambios microbiológicos vas a encontrar bacterias acidolácticas, muchos de ellos van a ser probióticos, ¿no? Eso es lo que se va a ver la diferencia. Recordemos en las aceitunas, la fermentación, aparte de mejorar el sabor, va a reducir o eliminar el sabor amargo, ¿no? Y hemos dicho el sabor amargo a qué se debe en las aceitunas, la presencia de un glicósido, ¿no? Pero a veces un azúcar unido a polifenoles. Esa es la oleuropeína, acuérdense eso, oleuropeína, ¿ya? Entonces es un glicósido. Entonces, ¿qué hace, no? El microorganismo tiene la capacidad de utilizar el azúcar y también utiliza los polifenoles. Y con eso se reduce pues el sabor amargo. Oleuropeína. Chucrut es col fermentado. Una diversidad de microorganismos también que vamos a encontrar acá, chucrut. Entonces, si la pregunta, por ejemplo, chucrut, mencione 2 bacterias que se encuentran en el proceso de fermentación del chucrut. La primera etapa, fíjense, mesenteroides, lactobacillus plantarum, brevis, etc. Pero deben recordar eso, jóvenes. El tempe, vemos, es un producto fermentado a partir de soya, ¿no? ¿Ya? Y es una fermentación igual también en un medio sólido humedecido, ¿ya? Importancia, vitaminas de complejo B. Miso es pasta de soya fermentada. La característica del miso, jóvenes, como cultivo se utiliza el Aspergillus oryzae del arroz. Es un hongo, ¿no? Claro, en el arroz es de tipo filamentoso. Salsa de soya, que nosotros conocemos acá como el sillao, ¿no? Salsa de soya, también es un producto fermentado, ¿no? Utilizan el Aspergillus oryzae. En altas concentraciones de sal. Ya saben ustedes para qué se utiliza la sal. Esa pregunta de cajón, joven. ¿Cuál es la función de la sal? Acuérdense acá, en este caso, para darle medio selectivo, ¿no? Medio selectividad, darle selectividad para que no desarrollen otros microorganismos. Y por eso la salsa de soya es salada, ¿no? Por eso es salado. Hemos visto omiboshi, ¿no? Que es
una ciruela fermentada, ¿ya? Que tiene un sabor fuerte, ¿no? Y alimentos fermentados de origen animal, hemos visto ya los embutidos, muchos de los embutidos que consumimos, por ejemplo, estos son embutidos en Europa consumen bastante, ¿no? Eh, Además tienen un aspecto mohoso, ¿no? Claro, se saca la superficie externa, claro, adentro está muy bueno. Entonces, se hacen igualmente para mejorar la característica organoléptica, mejorar la digestibilidad, aumentar el tiempo de almacenamiento. Entonces, las etapas incluyen, jóvenes, la fermentación y luego el secado. Se fermenta y luego se seca. Entonces, acuérdense el salami, el salchichón ahumado, el cabanossi, ¿no? Creo que acá hay bastante en nuestro medio, el cabanossi, son fermentados. El jamón serrano, ejemplo que hemos visto, claro, nosotros no somos productores de jamón serrano, ¿no? Los europeos, sí. Entonces, el jamón serrano es cerdo, ¿no? Carne de cerdo, piernas de cerdo, fermentada. Entonces, lo primero que hacen, fíjense, sumergen con esta sal sólida. ¿Cuál es el fin? Igualmente, darle la selectividad, ¿no? Aparte de eso, la sal aquí sí cumple la función de extraer agua, ¿ya? Y se consume así, ¿no? Es fermentado crudo, ¿bien? Y el vinagre, ya habíamos visto, el vinagre que es un producto fermentado de fermentación acética, ¿no? Final, pero aquí hay dos tipos de fermentación. La primera, alcohólica. ¿Por qué? Porque el sustrato para la bacteria Acetobacter aceti va a ser el etano. En un medio aerobio, presencia de oxígeno va a pasar de alcohol a ácido acético. ¿Ya? Por eso es fermentación aeróbica. Entonces, en un proceso de fermentación acética, es crítico el control de qué, jóvenes, el control de densidad de oxígeno. Oxígeno disuelto es importantísimo, ¿no? Producción de microorganismos, el género Acetobacter, el Gluconobacter, ¿no? Acetobacter aceti, el Gluconobacter acético, son bacterias que son utilizados, ¿no? En la producción de vinagres. Entonces, el más utilizado, claro, Acetobacter aceti, que es un gran negativo, ¿no? Es un bacilo gran negativo. Fermentación acética, recuerden que puede ocurrir, ¿no? En método de superficie abierto, método de goteo, método de agujero. Entonces, aquí se está viendo la conversión, ¿no? Conversión del etanol a ácido acético. Fíjense, el etanol tiene un solo oxígeno, ácido acético, dos oxígenos, por eso es importante la presencia de oxígeno. El método de goteo que estamos viendo es un tema del sistema de cultivo continuo, ¿ya? Sistema de cultivo continuo. Se ingresa por acá el alcohol, entonces aquí hay goteo, ¿no? Aquí las bacterias están fijadas en las virutas y luego está saliendo el producto. Así como en los vinos jóvenes, los vinagres naturales también pasan por un proceso de maduración, ¿no? Entonces va a depender los tipos de vinagre, como el caso del vinagre balsámico, por ejemplo, que tiene fines medicinales. El vinagre balsámico puede durar hasta 12 años de maduración. En ese proceso, jóvenes, se puede generar, hay un nematodo, el Turbatrix aceti. Claro que no es patógeno, pero según las normas técnicas, no está permitido su presencia. Por eso, después de la maduración, se filtra. Ahí están los diferentes tipos de vinagres, ¿ya? Muy bien. Habíamos visto aditivos alimentarios, una diversidad de aditivos. De los aditivos alimentarios, varias enzimas, ¿no? Como el caso de las amilasas, que forman parte del polvo de hornear o mejorador. Amilasa, ya saben cuál es la función de colocar en el polvo de hornear, ¿no? Están las fitasas, que tienen una función muy importante para mejorar la disponibilidad, la biodisponibilidad de los minerales. Pectinasas, para reducir la viscosidad de algunas frutas.
Ácidos, ácido láctico, producción de ácido láctico se usa bastante como acidificante en la industria de alimentos, ¿ya? Como conservante, saborizante, ¿no? Acidificante, ¿no? Para bajar el pH, y saborizante, el sabor, darle sabor ácido. El ácido láctico, jóvenes, es un ácido de sabor dulce, ¿no? Así es un sabor bajo. Ácido cítrico, pero es un sabor ácido más alto. Entonces, igualmente como acidificante, es uno de los más utilizados en la industria de las bebidas, jóvenes, el ácido cítrico. ¿Vale? Es un producto de qué? Ahí están los hongos que se utilizan, Aspergillus niger y Candida piermonte. Colorantes, hemos visto colorante rojo de monascos, ¿no? Es un colorante que ya están, pues, son utilizados, están codificados. Totalmente producido por un hongo, ¿no? Y el monasco purpúrea. Todo se utiliza como colorantes. Son colorantes naturales. Y son caras, ¿no? Los colorantes naturales son caras. Los carotenoides, por ejemplo, Pafia rhodocima, que es otro también, otro hongo, ¿no? Que produce carotenoides. La astaxantina, como astaxantina y beta-carotena, ya como aditivos. La clorofila es otro de los colorantes muy utilizados, ¿no? La clorofila, ya que a través de los fotobioreactores, ¿no? Se producen. El glutamato de sodio, conocido, muy conocido, que utilizamos pues en la cocina, que buena parte de las personas, ¿no? Que consumen glutamato de sodio, es más claro de personas que ya un poco han alterado ya la sensibilidad del gusto, ¿no? Entonces, en realidad es un resaltador de sabor, pero aparte de resaltador de sabor, joven, es un alterador de sabor. Entonces, antes utilizaban como el Escherichia coli, la producción del glutamato de sodio, utilizando como sustrato melaza de caña, pero ahora utilizan Corynebacterium glutamico, ¿no? Que es una cepa que produce mayor cantidad de ácido glutámico. Se produce ácido glutámico, de ahí por una reacción ya química se obtiene glutamato de sodio, ¿no? Esa es la forma que se va a presentar en cristales en la presentación final. ¿Ya? Ese glutamato de sodio, recordemos que no solamente pues vienen así en este sobre, ¿no? Viene una diversidad de productos, ¿no? Una diversidad de productos. Entonces, es importante por ahí, claro, leer los ingredientes de los productos. Bien, jóvenes, ahí quedamos, ¿ya? Bien. La otra parte, claro, es el tema que hizo de alcoholes, ¿no? Perdón, fermentación alcohólica, la aplicación de fermentación alcohólica, el vino, la cerveza, ¿no? Hay otras bebidas, ¿no? Entonces, recordemos ahí, caso del vino, en la práctica también hemos visto, ¿no? El producto de fermentación alcohólica y destacar, ¿no? Las cepas, ¿no? Las cepas. En el vino, jóvenes, recordemos, puede ser una fermentación espontánea, utilizando las cepas nativas de la uva que se encuentran en la cáscara. Recuerden, eso es el objetivo, ¿no? De colocar el ollejo, ¿no? Conocido la cáscara, se conoce como ollejo. Entonces, para darle color y a la vez también proveer de las cepas nativas. Eso es el fin. Pero también puede ocurrir, la fermentación puede ser controlada utilizando cepas comerciales. Pero para eso, para que la fermentación sea pues exclusiva de las cepas comerciales, ¿qué debes hacer al mosto, ¿no? O al jugo? Tienes que hacer un tratamiento. ¿Para qué? Para poder matar a las cepas nativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese trabajo hemos hecho, hay una tesis que se ha hecho, les comenté, creo. Entonces, quieres probar de las cepas que hay aislado su potencial enológico, entonces, claro, tiene que ser controlado. Recordemos, jóvenes, aparte de la Saccharomyces cerevisiae, que es productor son hongos, ¿no? Son levaduras son hongos unicelulares. Aparte de eso, hay bacterias, el Pseudomonas mobiles, acuérdense, ¿ya? Que también producen etanol.
fermentación eh, alcohólica, ¿ya? Fermentación alcohólica. Y luego el proceso de cerveza, eh, imagino que ustedes habrán visto las etapas, ¿no? Y dentro de eso los ingredientes, ¿no? Caso de la cebada, en este caso es el- la malta, ¿no? La malta es la cebada germinada, ¿no? Cebada germinada, tiene su razón de realizar la germinación de la cebada. Recuerden, jóvenes, justamente, se aprovecha la germinación ¿para qué? Para la degradación de los carbohidratos, las propias enzimas de la cebada, del grano, en el proceso de germinación degradan los carbohidratos, generando carbohidratos más simples, ¿no? Es lo mismo en el maíz, ¿no? La jora que es maíz germinado. Por eso vas a sentir que la jora va a tener un sabor dulce. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? De que el almidón sea degradado en carbohidratos más sencillos, que van a ser fácil de uso para las levaduras. Proceso de fermentación, de secado, luego viene la molienda, la cocción, ¿no? La cocción es justamente, el fin es la extracción de los azúcares, ¿no? La cocción de la malta. Y luego de la cocción viene la etapa, pues, ¿no? De la separación, ¿no? Y luego el enfriado y la fermentación. Proceso de fermentación utilizan cepas comerciales, pero además dentro de los ingredientes de la cerveza aparte, vamos a ver el uso del lúpulo, ¿no? ¿Cuál es la función del lúpulo, jóvenes? El lúpulo no solamente es el responsable de ese sabor amargo característico de la cerveza, sino también se utiliza como estabilizador de espuma. Recordemos en la cerveza, jóvenes, para que tenga esa espuma, se agrega, pues, ¿no? El CO2. Pero para que tenga estabilidad de espuma, esa es la función que cumple este, en este caso, el lúpulo, ¿no? Esa es una de las funciones del lúpulo. Bien, entonces más o menos darles esa idea, jóvenes. Y claro, no, yo no puedo decirles qué pregunta va a venir sobre el tema en específico, ¿no? Pero sí yo respondo de los temas que yo he desarrollado. Entonces, eso ya hemos revisado más o menos. He resaltado los puntos que están relacionados con las preguntas que va a venir en el examen. Listo, jóvenes. Creo que con esto terminamos. Entonces, el jueves está programado el examen de 1 a 3. ¿Ya? Vamos a plantear un examen más o menos para que pueda durar 1 hora y 10. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces nos quedamos acá. Nos vemos en el examen. Buenas noches.